Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor y un placer estar hoy con ustedes. Un honor por la posibilidad de participar en este importante congreso y sobre todo por compartir este panel con los doctores Cárdenas e Ibáñez. Pero también es un placer porque estoy en este panel en la función de moderador, lo cual me permite tener una posición privilegiada para poder aprender del tema de los verdaderos especialistas. Si me lo permiten, quisiera hacer unas precisiones sobre el título del panel. El título es La encrucijada de los árbitros, entre el eficaz cumplimiento de los compromisos contractuales y los debates sobre la moralidad administrativa. Título que resulta un poco sorprendente cuando uno lo ve. Y para tratar de entender en qué consiste este título, qué idea nos despierta este título, comencé a mirar las palabras del título. Y comienza con la encrucijada. Buscamos en el diccionario de la Real Academia, encrucijada, 3 acepciones. Primera acepción, lugar en donde se cruzan 2 o más calles o caminos. Segunda acepción, ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, acechanza, esa la vamos a excluir de entrada. Tercera acepción, parece que es la acepción que tiene en cuenta el título, dice situación difícil que no se sabe qué conducta, en que no se sabe qué conducta seguir. Situación difícil, parece que el título cuando habla de la encrucijada plantea una contraposición. Por un lado, el cumplimiento contractual y por otro lado, la moralidad administrativa. Realmente tenemos una contraposición entre el cumplimiento contractual, las normas contractuales por un lado y la moralidad administrativa por el otro. Para poder precisar si realmente existe esta contraprestación, nos preguntamos qué es la moralidad administrativa. De acuerdo con las precisiones que ha hecho el Consejo de Estado, se trata de un estándar, una norma de segundo nivel, es decir, una norma general que plantea cómo se deben ejecutar las otras normas concernientes a los contratos estatales, respecto de la celebración y de la ejecución. Estándares como, dice el Consejo de Estado, el buen padre de familia o el buen hombre de negocios en derecho comercial. Realmente existe una contraposición con el derecho contractual. La moralidad administrativa nos plantea una idea contraria al derecho contractual y la verdad es que lo dudamos seriamente. En el derecho de los contratos, tanto privados como públicos, se encuentran también disposiciones que integran dentro de sus normas estos preceptos morales a través de estándares, como la buena fe en la celebración y la ejecución del contrato en derechos privados, como el abuso del derecho, pero también a través de normas específicas, normas particulares, todas las normas respecto a los fraudes, objeto y causa ilícitos, el dolo en la formación del contrato, las cláusulas abusivas, las cláusulas que se tienen por no escritas, por ir en contravía del orden público, las buenas costumbres, son instrumentos del derecho privado que regulan cómo se celebran y cómo se ejecutan los contratos con unos parámetros de moralidad. Entonces, esta contraposición entre la moralidad administrativa y las normas contractuales parece no ser tal, parece no existir una verdadera contraposición. Ahora, viendo este título del panel, nos queda una idea dando vueltas en la cabeza. Esto me recordó una famosa frase del barón de Holbach respecto de la moral. Y dice que la moral es como una muchacha muy bonita, cuya belleza todos admiran, pero que nadie quiere desposar porque no aporta dote. Realmente, esto lo podemos predicar en el lenguaje de la calle, pero si nos ponemos en un terreno propiamente jurídico, podemos decir que esta moral respecto de los parámetros morales hay una verdadera posibilidad de escoger, o los operadores jurídicos están obligados a desposar a esta muchacha bonita que es la moral. Y yo creo, y los señores panelistas están en la misma posición, que realmente tanto las partes como los jueces y como los árbitros están obligados por el sistema a tomar unas posiciones morales, porque hay unas disposiciones, tanto estándares
como normas específicas que incluyen unos preceptos morales. Tratemos de precisar un poco el tema del panel y nos hablan de los contratos. Sin embargo, cuando hablamos de arbitraje, hacemos referencia a distintos contratos. Hay distintas figuras contractuales en torno al arbitraje. Tenemos el contrato objeto del arbitraje, tenemos el pacto arbitral, que es un contrato. La relación entre árbitros y partes, en muy buena medida, se explica a través de del discurso contractual. Relación entre árbitros y centros de arbitraje, relación entre las partes y el centro de arbitraje. Sin embargo, vamos a concentrarnos y los panelistas van a desarrollar unos temas respecto exclusivamente del contrato objeto del arbitraje. Suministro, compraventa, contrato de concesión, contrato de obra, solamente esto. Los otros temas contractuales los vamos a dejar de lado. Y moralidad administrativa, que es una expresión de contenido variable, una categoría de contenido variable bastante general. Básicamente, la discusión va a girar en torno de lo que comúnmente se conoce como la corrupción. ¿Qué pasa cuando hay asuntos de corrupción en los contratos estatales que son objeto de un trámite arbitral? Respecto de los contratos objeto del arbitraje, contratos cuyas controversias se someten al conocimiento de un tribunal arbitral y se presentan asuntos de corrupción, hay una división fundamental. Contratos cuya finalidad es la corrupción, conocidos como contratos para la corrupción. Una empresa contrata a otra empresa para que le preste un servicio de intermediación para conseguir que le adjudiquen un contrato. Y esos servicios de intermediación terminan siendo estos intermediarios realizando conductas que corresponden a tráficos de influencias, pago de sobornos, contratos para la corrupción, donde la corrupción está en las finalidades del contrato. Pero hay otros contratos donde encontramos la corrupción, que son los contratos por la corrupción, en los cuales la finalidad que buscan las partes no corresponde a las distintas categorías de la corrupción. Son un contrato de suministro, de obra, de concesión. Sin embargo, en su celebración se presentaron situaciones que podemos considerar como que corresponden a las categorías propias de la corrupción. Después de hacer estas precisiones, les corresponde a los panelistas que nos puedan ilustrar esta situación que se presenta en el derecho colombiano. ¿Cuál es la situación actualmente en el derecho colombiano en lo que concierne a estos problemas de corrupción? Contratos para la corrupción, contratos por la corrupción. Doctor Ibáñez, si nos ayuda por favor con el tema. Muchas gracias, doctor Fabricio, muchas gracias al doctor Juan Pablo, pero primero que todo también muchas gracias, doctor Mauricio González, por la invitación al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y a todos ustedes por su participación en el día de hoy. Quiero hacer una importante precisión, especialmente por la invitación que hizo el señor procurador hace un minuto o hace unos minutos, y es que él pensó que íbamos a hablar de un tema que sí lo vamos a revisar más adelante, pero lo vamos a trabajar y lo estamos trabajando con mis compañeros de panel arbitral para resolverlo en un laudo arbitral por allá en el mes de junio. Por ahora no vamos a hablar de ese tema, razón por la cual me tengo que declarar impedido para trabajar académicamente y en esta exposición de asuntos relacionados con temas que son objeto de análisis en procesos judiciales que están a mi cargo. Y en ese punto pues no será la precisión que vamos a hacer acerca de esos temas que el señor procurador mencionaba. Partiendo del hilo conductor de la presentación que hace el doctor Fabricio y tomando en consideración además algunas otras consideraciones que igualmente hicieron en el curso de la mañana, especialmente en el primer conversatorio del doctor Mauricio González y el doctor Eduardo Silva, partimos del presupuesto que en realidad no estamos en una encrucijada. Y partimos de ese presupuesto en tanto y en cuanto verifiquemos cuál es la labor del árbitro y como tal su función en la administración de justicia. Una anécdota a propósito del conversatorio de esta mañana con el doctor Mauricio González y Eduardo. En la constituyente, me acuerdo mucho cuando estábamos en la sesión que se planteó por primera vez el artículo 116, solo que se planteó el 27 de junio de 1991 sobre las 12:30 de la noche.
y cuando leyeron el artículo 116 se produjo una zambra en plena constituyente en atención a que alguien señaló que estábamos en presencia de una burrada constitucional si íbamos a decir lo que se iba a decir. Y finalmente se suspendió la sesión a la 1 de la mañana para reflexionar adecuadamente sobre el artículo que se propuso y que luego al día siguiente se discutió y terminó aprobándose más o menos en iguales términos que se aprobó finalmente como artículo 116 de la Constitución. ¿Por qué se pensó que era una burrada? Porque consideraron algunos que no era propio de la Constitución entregarle a un particular la función de administración de justicia, que esa era una función esencialmente estatal y que por lo tanto la función arbitral no debería estar prevista en la Constitución como una función de esta naturaleza. La reflexión de esa mañana, en la madrugada y después de la discusión fue: va a ser el arbitraje, va a dejar de ser un método alterno de solución de conflictos para convertirse en un método adicional a la administración de justicia ordinaria para la resolución de los conflictos, y donde los árbitros como particulares tendrán a su cargo la función de administrar justicia. Y ahí pues es el punto de partida que permite, a partir del artículo 116 de la Constitución, darle el tratamiento que esta mañana en el conversatorio ustedes concluyeron, y que luego permitió desarrollar ese tema en la ley estatutaria de la Administración de Justicia en forma muy completa, en la ley 270, y luego más adelante complementarlo con la ley 1285 y los grandes aportes que hizo la jurisprudencia constitucional en esta materia con la sentencia C-37 primero y posteriormente la sentencia que revisó la constitucionalidad de lo que sería después la 1285. Para decir en consecuencia, estamos enfrente de una justicia arbitral y frente a unos árbitros que tienen la función, como los demás jueces de la República, de administrar justicia. Y si a partir de ese momento hacemos esa presentación, pues no puede haber encrucijada alguna entre un árbitro que tiene a su cargo la función de administración de justicia para resolver un conflicto que le es sometido a su consideración versus, como dice el tema propuesto, el eficaz cumplimiento de los compromisos contractuales y los debates sobre moralidad administrativa. El eficaz cumplimiento de los compromisos contractuales es un tema de gestión pública y allá para los gestores públicos, los sometidos a consideración de los jueces, sea la jurisdicción contencioso administrativa y o por virtud del pacto arbitral la consideración de la justicia arbitral, es un tema que amerita en consecuencia resolverlo para administrar justicia aplicando íntegramente el ordenamiento jurídico sin que eso constituya para ningún efecto una encrucijada. Lo más importante para estos efectos es a su turno distinguir en consecuencia cuál es el papel del juez, en este caso el papel del árbitro. Y el papel del árbitro en la función de administración de justicia debe partir del presupuesto que está justamente actuando como el juez natural del contrato. Y eso, que es de por sí suficiente para señalarlo, requiere una explicación adicional. El juez, en este caso el árbitro o el tribunal de arbitramiento, como juez del contrato, primero que todo, y lo pongo desde el punto de vista negativo para evitar la encrucijada, no es un juez, primero que todo, de carácter disciplinario o una autoridad disciplinaria frente a los debates de moralidad administrativa. Allá el Ministerio Público o allá el procurador con su función disciplinaria, pero el árbitro, el tribunal de arbitramiento, no tiene a su cargo adelantar una investigación judicial para concluir en un debate de moralidad administrativa acerca de si se incurrió o no en una falta disciplinaria, para de ahí derivar una consecuencia jurídica en la decisión que adopte. Tampoco es un juez o una autoridad de instrucción criminal, en este caso un investigador criminal. Allá el papel de la Fiscalía en la investigación de los hechos punibles. Y tampoco es el juez penal para juzgar una conducta que determine luego una imposición de carácter penal. Allá el juez penal. Sus insumos serán interesantes luego para que el juez, y en este caso el Tribunal de Arbitramiento, a partir de las decisiones judiciales hechas por el juez natural
conforme a las reflexiones que haga en su papel de juez natural en materia penal, sirvan de elemento, de insumo para adoptar una decisión en materia arbitral, pero sin que el árbitro asuma la condición de juez penal. Como tampoco tiene a su cargo, por ejemplo, asumir la función del juez que tiene a su cargo velar por la protección de los derechos colectivos. No es un juez popular. Para eso está el juez popular. Para eso está la ley que regula los mecanismos de protección de los derechos colectivos, donde además está la moralidad administrativa, el patrimonio público y otros derechos colectivos. Y allá el análisis que haga en primera y segunda instancia el correspondiente juez popular. Y a su turno no es la autoridad o la autoridad administrativa o la autoridad judicial en materia de competencia, allá el papel de él. Razón por la cual hay que ir deslindando, marcando el terreno del papel del juez como del papel del árbitro para que simplemente se reduzca a cumplir sus competencias en el conflicto que le es sometido a su consideración. Claro que tiene que revisar con un contenido y un componente de moralidad algunos temas. Me pongo el ejemplo. Si le piden a un tribunal de arbitramiento, como todos los días le piden, definir un conflicto, declarar el cumplimiento o el incumplimiento de un contrato, determinar si se produjo una ruptura del equilibrio financiero del contrato y ordenar o disponer su restablecimiento, lo primero que tiene que hacer es verificar si el contrato existe y segundo, si el contrato es válido. Y cuando verifica si el contrato es válido, es su obligación definir si no existe una causal de nulidad absoluta del contrato, y las causales de nulidad absoluta, objeto, causa ilícita, desvío de poder, a manera de ejemplo, obligan a que se tenga que hacer, primero que todo, una valoración sobre la ocurrencia o no de esos fenómenos, desplegar una actividad probatoria importante que le permita luego valorar adecuadamente la prueba para adoptar una determinación que resuelva el conflicto y que le dé seguridad jurídica a las partes y, por supuesto, al resto del tráfico jurídico. Y en ese sentido, sobre esa situación, su papel no podrá ser otro que cumplir adecuadamente con la función que le corresponde cumplir a toda autoridad judicial. En eso no nos podemos diferenciar la justicia arbitral de la justicia contencioso administrativa o de la justicia ordinaria, razón por la cual no puede haber encrucijada alguna en el tema, dejando a salvo a su turno que todo lo relacionado con la gestión contractual para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a la moralidad administrativa será un asunto que le corresponde a la administración pública en general y no a la administración de justicia. Y en lo que toca con la administración de justicia, con base en el trabajo que despliegue el juez, tendrá que adoptar las decisiones que en derecho correspondan, para decir lo que en derecho corresponda, declarando inclusive la validez del contrato o su invalidez, con las consecuencias que el derecho mismo señala, que es lo que le corresponde al juez adoptar. Ese es su mandato y, por lo tanto, el cumplimiento del mismo conlleva a que adopte las decisiones que en derecho correspondan para evitar, en primer lugar, denegación de justicia y, en segundo, entrometerse en los asuntos que no le corresponden. Y ese es el primer aspecto que hay necesidad de evitar. Muchísimas gracias, doctor Ibáñez. Aquí estoy mirando la aplicación que funciona de forma maravillosa, doctor González. Muchas gracias. Hacen unas preguntas del público precisamente para el doctor Juan Pablo Cárdenas sobre la experiencia internacional. El público quiere saber si esta posición de la que plantea el doctor Ibáñez respecto a la función del árbitro, si conoce la experiencia en el derecho extranjero y nos puede hacer unos comentarios al respecto. Muy bien. Lo primero que quiero señalar es que estoy totalmente de acuerdo con la visión de Fabricio y de Jorge Enrique de que en este tema no hay una encrucijada. El árbitro es un juez y como juez tiene que fallar en derecho y aplicar las consecuencias que corresponden. Lo que sí hay en estos temas es un desafío muy grande que afronta el árbitro cuando va a fallar, como cualquier juez, por las dificultades que la corrupción genera por sí misma, las dificultades de prueba y las incertidumbres que el propio sistema jurídico genera frente a las consecuencias de la corrupción.
En ese punto, simplemente reiterar lo que decía Fabricio, siempre será muy útil esa distinción entre el contrato que tiene por objeto la corrupción, que claramente está viciado de objeto y causa ilícita y al cual, sin ninguna duda, se le aplica el artículo 1525 del Código Civil, y el tratamiento que ha de dársele al contrato resultado de la corrupción, en el cual sin duda puede discutirse cómo debe rescindirse o anularse, bajo qué reglas y qué consecuencias habría allí. Es un tema que no me quiero meter porque es el tema de Jorge Enrique en su tribunal y por ello ha de mirarse con cuidado. Pero miremos un poco más esos desafíos. Si uno mira lo que está pasando en el mundo, hay una sensibilidad cada vez mayor frente a la corrupción. Y las cortes estatales están tomando una posición mucho más exigente frente a los árbitros, que es una cosa interesante. La tradición, que ayer nos contaron muy claramente los expositores, ha sido normalmente respetar la apreciación de los árbitros, la decisión de los árbitros, pero hay un par de casos recientes de la jurisprudencia europea en la cual las cortes han hecho reproches a los árbitros por no investigar la corrupción y por no sancionarla. Puede ser eso, como lo decía Eduardo Silva hace un momento con el doctor Mauricio González, una consecuencia del cambio de composición de la Corte de Apelaciones de París, pero también yo creo que es consecuencia del entorno, de cada día hay más voluntad de sancionar la corrupción. Recuerden que en Europa en alguna época era lícito pagar propinas a los gobiernos, a funcionarios de gobiernos extranjeros con tal de que dieran contratos. Es el famoso caso en Francia de las fragatas que le vendieron a Taiwán, y los pagos que se hicieron a funcionarios chinos eran perfectamente lícitos desde el punto de vista del derecho francés, nadie los investigó. Otra cosa es que el contrato los prohibía, pero se miró fue como una prohibición contractual y no como una actividad ilícita. Pero eso ha cambiado. Y entonces el juez francés, en dos casos que quiero mencionar muy rápidamente, en un primer caso de un arbitraje de inversión con sede en París, el tribunal señaló, la Corte de Apelaciones de París, en el caso de Belocón contra Kirguistán, un caso de inversión fallado por la Corte de Apelaciones de París en 2017. En ese caso, un inversionista compró un banco quebrado y después ese banco lo expropiaron. El inversionista demanda al Estado, un tribunal de inversión bajo reglas uncitral, o sea, no se aplicaba el régimen CIADI, es una precisión importante. Reclamó indemnización y el Estado dijo, no, es que ese banco lo utilizaron para blanquear dinero, era un banco que se creó o se compró para blanquear capitales. Y el árbitro dijo, aquí no hay ninguna condena penal. Si el Estado, que tiene todo el poder de la jurisdicción penal, no fue capaz de que sus jueces sancionaran ese hecho, pues yo no voy a poder hacer nada. Y condenó al Estado a indemnizar al inversionista. Y la Corte de Apelaciones de París anula ese laudo. Y anula ese laudo porque dice que viola el orden público francés en la medida que permite a un inversionista lucrarse en una actividad ilícita. ¿Y cómo llega a esa conclusión? Diciendo simplemente, es que hay unas pruebas objetivas en el expediente, que ese banco estaba quebrado y al cabo de 32 meses, el banco tenía actividades por más de 5.000 millones de dólares, más del Producto Interno Bruto del país. Y el 80% de las operaciones de ese banco, dijo la Corte de París, de acuerdo con lo probado en el expediente, eran con extranjeros. Entonces la Corte tiene una frase durísima: ninguna actividad ortodoxa puede generar un crecimiento de esa naturaleza en un país pobre. Y la Corte dice, ese árbitro debió declarar la nulidad de ese contrato. No lo hizo, entonces ese laudo se anula. Es una primera muestra de cómo el juez se está volviendo más exigente con los árbitros. Usted tiene que mirar cuando hay indicios de corrupción. Y entonces eso nos genera un desafío adicional: la prueba. La prueba. Ya no nos podemos contentar simplemente con esperar la decisión del juez penal. Hay otro caso interesante también francés de un exequatur, en que una compañía fue demandada
un incumplimiento del contrato, y la otra dice, no, es que ese contrato es nulo porque el que lo negoció a mi nombre fue corrompido por la otra parte, y el contrato es exageradamente desproporcionado. El árbitro dijo, vea, hay una investigación penal, yo suspendo el proceso mientras la investigación penal, pero me da una garantía de pago para el evento en que la investigación penal diga que no hay delito. Dieron la garantía. Se venció la garantía y le pidieron al árbitro, siga el proceso. Él dijo, le doy un plazo para que usted me renueve la garantía y yo mantengo la suspensión. No le dieron la garantía, entonces él había dicho que si no le daban la garantía, levantaba la suspensión y fallaba. Y falló en contra de la empresa que alegaba la corrupción. Y después, ¿qué ocurrió? Que el juez penal francés, juez penal, Tribunal Correccional de París, condenó al funcionario que había sido corrompido. Y la Corte de Apelaciones de París, en ese caso, dice, es que este contrato estaba viciado de corrupción, no se puede reconocer en Francia. Yo niego el reconocimiento de este laudo en Francia. Fíjense cómo los jueces franceses, con la crítica que puede haber al respecto, se han vuelto mucho más sensibles a la corrupción. Y uno observa que en los tribunales arbitrales de inversión cada día los árbitros están volviéndose más cuidadosos con el tema de la corrupción. Cada día aparece que en una declaración hay algo sospechoso y empiezan a preguntar, a investigar. Y ha habido dos casos importantísimos en que por esa labor de investigación finalmente llega el juez a la conclusión de que, el árbitro a la conclusión de que hay corrupción y por consiguiente no hay. Esto solo para decir, los árbitros hoy tenemos un papel mucho más exigente que antes. No nos podemos simplemente albergar en la comodidad de que es la prueba que hay, no dice nada, no, de pronto hay que mirar más. E incluso viene la pregunta de si podemos utilizar herramientas de las cuales después haría referencia, pero eso es como el tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, este tema que plantea usted de los dos fallos de la Corte de Apelaciones de París muestra de una manera muy clara el cambio de mentalidad. Antes había decisiones del Consejo de Estado francés donde decía claramente que los pagos que se hacían eran deducibles de impuestos en Francia, siempre y cuando hubieran permitido aumentar las cifras de los negocios de la empresa francesa en el exterior y que se hicieran por fuera de las fronteras francesas, independientemente de cualquier connotación moral. Esa era la posición del Consejo de Estado francés. Vemos el cambio radical frente a esta política de Estado, porque es realmente una política de Estado más severa para que los juzgadores, sean jueces o sean árbitros, adopten unas medidas mucho más estrictas frente a estos actos de corrupción. Muchísimas gracias. Si pudieran plantearnos en los casos precisos en Colombia, ¿cómo se concretan estas situaciones, doctor Ibáñez? Voy a poner dos casos fallados. Uno, el proceso arbitral de Centrimed versus Hospital Militar, donde se plantea, entre otras cosas, una excepción como consecuencia de una causal de nulidad absoluta de un contrato, y el tribunal resuelve declarar la excepción, válida la excepción, próspera la excepción, pero no declara la nulidad del contrato. Se interpone un recurso de anulación ante el Consejo de Estado y la sección tercera dice, a pesar de que el tribunal en sede arbitral no declaró la nulidad del contrato, en atención a todos los fenómenos que se presentaron acá, le corresponde en consecuencia al juez, en este caso de anulación, al Consejo de Estado, declarar, como lo hizo, la nulidad del contrato. Vean ustedes una sentencia del año 2004, con ponencia del doctor Germán Rodríguez Villamizar, en donde, ante la ausencia de la actividad judicial que debió desplegar el tribunal para declarar la nulidad del contrato, el juez de anulación lo hizo y como consecuencia de ello anuló en consecuencia el contrato y con él anuló o rectificó el fallo. Ese es un caso resuelto y vale la pena que lo tengamos presente. Segundo, en un tribunal de arbitramiento en el que yo tuve el honor de participar, no como presidente sino como árbitro, nos encontramos, y algunos de ustedes están presentes porque fueron protagonistas como abogados de ese caso, con motivo de la cesión del contrato que hizo el grupo de los Nule al Grupo Empresarial Vías de Bogotá como consecuencia de los problemas que se presentaron con la ejecución del contrato 137 celebrado entre el IDU y Transmilenio
inicialmente con los NULE y luego cedido al Grupo Empresarial Vías de Bogotá, se convoca a un tribunal de arbitramiento para que el tribunal resuelva sobre un problema de o incumplimiento del contrato o una ruptura del equilibrio financiero y ordene en consecuencia o el restablecimiento del equilibrio financiero o simplemente, declarado el incumplimiento, según una u otra alternativa, la indemnización correspondiente. Ese es un contrato celebrado, entre otras cosas, en el año 2007, en el mes de diciembre, adjudicado en el mes de diciembre y celebrado, que tuvo una ejecución entre los años 2008, 2009 y comienzos del 2010 con los NULE, se cede al Grupo Empresarial en el mes de febrero del año 2010 con todos los problemas que ustedes vieron, y luego termina de ejecutarse el contrato aproximadamente en el año 2012 con una serie de problemas. Y es ahí cuando se convoca el Tribunal de Arbitramiento para que declare sobre el incumplimiento. Ahí, la pregunta que nosotros nos formulamos en ese momento y durante toda la etapa probatoria fue: ¿en verdad estamos frente a un contrato válido o no? Y en ese momento ni siquiera se había convertido en un tema mediático a través de los medios de comunicación el famoso tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Y entonces nos dimos a la tarea de desplegar toda nuestra actividad probatoria hasta el comienzo de la licitación. Luego revisamos lo que pasó con la evaluación con las modificaciones que se hicieron a la licitación por adendas, al mismo tiempo las ofertas que se presentaron, la evaluación de las ofertas, la adjudicación del contrato, y ahí nos encontramos con un caso de corrupción. Y frente a ese caso de corrupción que había sucedido en el año 2007, sobre el cual no nos habían planteado en ese momento controversia alguna, el tribunal resuelve revisar detenidamente lo que ocurrió y encuentra en consecuencia que hay una causal de nulidad absoluta por objeto y causa ilícitas del contrato. Se pretermite una serie de disposiciones legales contenidas en la Ley 80 y adicionalmente investigamos cuál es el comportamiento que la justicia en materia ordinaria desde el punto de vista penal había adelantado sobre el particular ya en esos años, y nos encontramos ya con unas primeras decisiones judiciales de los jueces de instancia, con decisiones definitivas, con condenas por esos hechos, y teniendo en cuenta esos elementos probatorios, especialmente sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas, el tribunal resuelve declarar frente a esos hechos de corrupción la nulidad absoluta del contrato. Y al tribunal, creo que es por primera vez que lo hace en unas circunstancias de esta naturaleza, el tribunal resuelve en el año 2013 declarar la nulidad por causa y objeto ilícitos y adopta las medidas correspondientes para ordenar en consecuencia, de acuerdo con la ley, lo que corresponde en materia económica, con los efectos. Ese es el caso del Grupo Empresarial Vías de Bogotá. Ese caso, para que lo tengan presente también, o con motivo de esa decisión, se interpuso un recurso de anulación, entre otras cosas por el IDU, ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado resuelve que el tribunal falló adecuadamente y que no procede el recurso de anulación, por una parte, y por la otra, las mismas partes resuelven convocar luego otro tribunal de arbitramiento para que en ese otro tribunal de arbitramiento se resuelvan algunas de las controversias que supuestamente no resolvimos nosotros. El tribunal de arbitramiento resuelve que lo que ya se había resuelto en el tribunal anterior había sido bien resuelto, razón por la cual también se vuelve a interponer otro recurso de anulación ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado señala que ya se había resuelto adecuadamente por el primer tribunal y por el segundo el tema, y que por lo tanto las dos decisiones, los dos laudos arbitrales eran plenamente válidos y por lo tanto no anula ninguna de las decisiones judiciales. Esos son precedentes que vale la pena tener en cuenta y donde la justicia arbitral ha abordado sustancialmente el tema de la corrupción. Muchas gracias. Lo que pasa es que la palabra corrupción tiene una carga emotiva muy grande. Cuando hablamos de corrupción, automáticamente todos quedamos alarmados y comenzamos a señalar por el dedo. Sin embargo, ¿a qué categorías jurídicas corresponden los actos que en el lenguaje ordinario conocemos como corrupción? Hay categorías del derecho penal, hay categorías del derecho disciplinario, hay categorías del derecho contractual. La cuestión es, tenemos también unos casos, que Juan Pablo nos puede comentar, donde se han presentado situaciones de corrupción, pero cómo impactan
en el contrato que está conociendo el tribunal arbitral. Es que el hecho de que se hayan presentado situaciones de corrupción necesariamente va a desembocar en nulidades del contrato que está en conocimiento de los árbitros. Es la pregunta fundamental, si Juan Pablo nos puede dar unas precisiones al respecto. Muy bien. Hay dos casos que tienen que ver incluso con el caso que acaba de mencionar Jorge Enrique, que él participó en el tribunal que falló ese caso, y tienen que ver porque son también de la fase 3 de Transmilenio. El primero es de Constructora Bogotá con fase contra el IDU, y el segundo es del IDU contra el consorcio Metrovías de Bogotá. En los dos casos, la entidad estatal alega que el contrato está viciado de nulidad absoluta, y en los dos casos entonces solicita al tribunal que declare la nulidad. Pero los dos tribunales, con el apoyo del Ministerio Público, es muy importante destacar eso, fue el Ministerio Público el que primero lo dijo. El Ministerio Público dijo, es que aquí nos traen para acreditar la corrupción la sentencia por la cual se condenó al señor Inocencio Meléndez, quien aceptó los cargos de corrupción. Pero esa sentencia, dijo el Ministerio Público, pues realmente en este caso no tiene ningún contenido específico frente a esos contratos. Y realmente los tribunales adoptaron ese punto de vista del Ministerio Público. Cuando se mira la sentencia, los dos tribunales parecen que se inspiraron el uno en el otro. Cuando se mira la sentencia, realmente todos los actos que se alegaba o que reconoció mejor el señor Inocencio Meléndez, a los cuales se refería el juez penal en concreto, hacían alusión al contrato que mencionó Jorge Enrique. Pero no había ninguna referencia específica a estos dos contratos. Todos los tribunales arbitrales dicen, es la sola versión genérica de los procesos de contratación del IDU, pero no hay una referencia específica. En uno de los casos dice, si acaso hay una referencia a un adicional que se menciona, pero no a los contratos mismos. Entonces, eso lleva a los dos tribunales arbitrales a concluir, en esos dos casos, que no hay lugar a declarar la nulidad absoluta porque no hay prueba, lo cual es importantísimo. No siempre que se alegue de corrupción, no siempre que hay rumores de corrupción, se debe declarar la nulidad. El juez arbitral, porque como muy bien dice Jorge Enrique, es un juez, tiene que satisfacer los requisitos necesarios para pronunciar una decisión en ese sentido. Debe estar claro, establecido, bien sea de manera directa o indirecta, porque como ya vimos, los jueces franceses dicen, eso puede ser por indicios, pero hay que probar. Muchas gracias, Juan Pablo. Y es que la moral administrativa como parámetro, como estándar de conducta, se concreta en el derecho contractual a través de unas instituciones que tienen unas condiciones de aplicación de nulidad absoluta, objeto causa ilícita, eventualmente una nulidad relativa por dolo, pero no es simplemente el rumor, como bien lo precisa Juan Pablo, de corrupción lo que conlleva directamente una nulidad del contrato. El juez, el árbitro, son los jueces del contrato y deben juzgar con las categorías contractuales. Hay unas preguntas del público. Leo una pregunta, dice, ¿consideran que va contra la moral el hecho de que un árbitro, tras estar vinculado al Estado, litigue en asuntos relacionados con instituciones o materias que conoció como funcionario? ¿Quién de los panelistas? Yo hace rato no reviso las normas de servidores públicos, pero tengo en la memoria que hay una prohibición legal a que un exfuncionario público adelante actuaciones en relación con los asuntos, y hay que entenderlo, asuntos concretos que tuvo a su cargo. Entonces, a mí ese tema me preocuparía mucho desde el punto de vista de esas normas, pero no las he revisado recientemente. No sé si Jorge Enrique, que vive al día en ese tema del régimen de los servidores públicos, hay algo más preciso. No hay ninguna norma que modifique una vieja disposición desde el año 1976 sobre el particular, que obliga a que un servidor público que haya conocido un asunto quede totalmente inhabilitado para poder más adelante asesorar, asumir un trabajo de esta naturaleza, con mayor razón en materia de litigio o con mayor razón en materia de decisión judicial. Hay una absoluta inhabilidad, ni siquiera incompatibilidad, total inhabilidad para conocer de ello. Y en ese sentido sería objeto de impedimento para el propio árbitro, si llegara a estar en esas circunstancias,
o por supuesto objeto de recusación. Y esa es una regla de conducta que debe cumplirse íntegramente, de manera tal que sobre eso no hay ningún cambio y debe ser así. Sí, y ahí simplemente recuerdo que cuando la ley 1563 define las causales de impedimentos y recusación de los árbitros, no se limita al Código General del Proceso, sino que habla también del régimen disciplinario. Así es. O sea que todo esto está incluido, todas las incompatibilidades que se le aplican a los servidores públicos o inhabilidades posteriores están incluidas dentro de esas causales de impedimento y recusación. Hay otra pregunta del público. Dice, Aristóteles planteaba que los jóvenes eran más corruptibles que los mayores. ¿Cómo describen las formas en las que las nuevas generaciones de árbitros asumen la corrupción? Yo no podría contestar eso porque no veo que vaya una diferencia. Yo los árbitros jóvenes que conozco son árbitros muy bien formados que hacen su mejor esfuerzo por acertar en derecho. Ahora, el problema de la corrupción es un problema social, no es un problema de los árbitros, es un problema de la moralidad pública que tenemos que recuperar. Yo en ese punto señalo lo siguiente. He tenido la oportunidad desde hace muy buen tiempo de trabajar como árbitro en el centro de arbitraje y puedo dar fe por el trabajo que despliegan mis compañeros, por la forma como lo hacen todos, tanto en el centro de arbitraje de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín, de Cali, de Tunja, a los cuales pertenezco, de la absoluta probidad y moralidad de los árbitros. Ese es el capital intelectual que en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá y en su centro de arbitraje tiene el centro de arbitraje. El capital intelectual de los árbitros, mayores la gran mayoría porque todos hemos aprendido y que nos han forjado, nos han enseñado y nos han dado ejemplo para que a su turno tomemos la posta y continuemos en el mismo trabajo. O sea que yo no encuentro diferencia alguna entre los árbitros jóvenes y los árbitros viejos, en tanto en cuanto esos mayores justamente nos han enseñado a comportarnos adecuadamente. Y al contrario, no hay una gran diferencia porque somos sus alumnos, nosotros somos los alumnos de sus mayores y a su turno nosotros tenemos que seguir siendo los profesores de los que vienen. Y en ese sentido nos honramos de pertenecer a un centro de arbitraje que tiene un capital intelectual de mayores en sus listas de árbitros A y un capital intelectual en sus listas B que garantizan la plena confianza que los que llegan al centro de arbitraje cuentan con un capital intelectual probo, honesto y absolutamente dedicado de manera disciplinar y ejemplar, inclusive profesional, al ejercicio de la función arbitral. Y en ese sentido no hay diferencia. Bueno, no veo más preguntas del público. No sé si quieran hacer alguna, tenemos un par de minutos más, los panelistas, alguna precisión adicional o terminamos el panel. Yo quisiera, a propósito de los puntos que planteó el doctor Juan Pablo a partir de los dos casos, rescatar de todas maneras un punto que señalé anteriormente y es que el árbitro debería tener presente que sus límites pues están previstos en la ley, que debe obrar como juez natural del contrato sin inmiscuirse en otros temas y valerse, entre otras cosas, de los medios de prueba que otras autoridades judiciales hagan. Y pongo un ejemplo. Ustedes saben en la materia penal que no es lo mismo el indicio como prueba para formular un cargo. Y frente al mismo hecho, esa misma prueba que deba tener una valoración posterior más exigente para a partir de ahí presentar o fundar una resolución de acusación. Y esa misma prueba no serviría absolutamente para nada si hemos de adoptar más adelante en una sentencia judicial una decisión que determine si existió o no un hecho punible y si el autor, presunto autor del mismo es el responsable o no. En ese sentido, yo rescato que el juez natural en materia de los hechos punibles es el juez penal. Y en esa medida sabrá decretar, valorar y con fundamento en ello, adoptar la decisión que en derecho corresponde en materia penal. Y con base en ella, más bien, debidamente ejecutoriada, el juez arbitral
o el juez contencioso administrativo o el juez ordinario podrá posteriormente tener como elemento de prueba esa decisión ejecutoriada para adoptar la decisión que en derecho le corresponda en materia arbitral. Zapatero a tus zapatos, en forma tal que podamos en consecuencia distinguir el trabajo de uno y el trabajo del otro. Porque puede que al final coincida el papel del juez arbitral con el papel del otro juez, pero puede suceder exactamente lo contrario, y me pongo en el trabajo de un tribunal de arbitramiento que hoy resuelve declarar válido un contrato, que declara el incumplimiento del mismo y ordena la indemnización correspondiente, o que declara la ruptura del equilibrio y ordena su restablecimiento. Y mañana el juez penal dice, aquí había un hecho punible, ¿y en qué queda ese tribunal de arbitramiento? Y en ese sentido es mejor obrar en forma distinta. Ahora, no hay prejudicialidad en materia penal para efectos del proceso arbitral. Y en ese sentido, pues hay que valerse de todos los demás elementos probatorios, con lo cual, de nuevo, señalo lo siguiente: el papel del árbitro debe ser de tal magnitud que despliegue una actividad probatoria intensa, en forma tal que busque por todos los medios posibles, a través del ejercicio de su actividad procesal, como juez, como orientador del proceso, los elementos que le permitan llegar a la verdad. Todo lo que sea necesario para adoptar la decisión que en derecho corresponda. Ahí no puede esperarse hasta que simplemente las partes digan lo que tengan que decir, y no puede fallar diciendo que no hay prueba. Tiene que adoptar una postura probatoria muy importante, dirigir suficientemente el proceso y finalmente valorar las pruebas para adoptar la decisión que en derecho corresponde. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge Enrique y quiero destacar aquí algo que a menudo se olvida: el artículo 838 del Código de Comercio. El artículo 838, si ustedes lo recuerdan, dice que el acto o el contrato celebrado en manifiesta contraposición al interés del representado puede ser rescindido por el juez. No es un tema penal, es un tema puramente comercial. Y ese artículo ha sido tomado por la Corte de Casación italiana para invalidar contratos cuando ha habido casos que parece ser corrupción, porque no exige probar la corrupción, basta probar que el contrato claramente es perjudicial para una parte y que el tercero con quien se contrató se pudo dar cuenta de eso, porque el legislador piensa, hay algo raro ahí. No voy a probar la corrupción como delito, pero sí hay una herramienta valiosísima en la ley mercantil tomada del derecho italiano que puede servir para combatir la corrupción. Y finalmente, hay un antecedente interesante de algo que dijo un árbitro internacional en un caso. Este dijo, la corrupción es muy difícil de probar o estos fenómenos son muy difíciles de probar. Puede haber unos elementos de prueba que no lleven al árbitro a la convicción de lo que pasó. Excepcionalmente, dice él, podría el árbitro pedir a la otra parte que probara lo contrario de que sea razonable y se pueda probar. Es decir, fíjense, aparece la idea de que puede haber una redistribución de la carga de la prueba en casos excepcionales. Digo, casos muy excepcionales, pero puede pasar porque como no es posible lograr la prueba directa, puede lograrlo uno de manera indirecta por esa vía. Es decir, que justifiquen unos pagos, por ejemplo. ¿Por qué se pagó eso? Muchas gracias. He recibido varias preguntas, la mayoría de esas han sido ya absueltas por los panelistas. Hay una muy concisa, si me podemos responder en un minuto que nos queda, sobre situaciones de corrupción en la ejecución. Nos dicen qué pasa cuando el contrato se celebró y no hay situaciones de corrupción, pero luego en la ejecución del contrato se hacen pagos excesivos motivados por la corrupción. Es una pregunta para Juan Pablo, tiene 1 minuto y 5 segundos. El que la puede contestar es Jorge Enrique. Jorge Enrique. Recordemos que bajo el Código de Comercio el pago es un acto jurídico. Eso dice el Código de Comercio, el pago puede ser rescindido como los actos jurídicos. Normalmente implica una transferencia de dominio, luego es un acto jurídico y por consiguiente puede ser invalidado como acto jurídico. Entonces hay un pago excesivo, ese pago puede decir el árbitro, pagó más, usted tiene que restituir ese pago excesivo y si transfirió un bien que no debió transferirse, también puede invalidar ese acto. Yo no intervengo en ese tema por razones obvias, pero sí puedo decir finalmente lo siguiente: hay necesidad de desplegar una actividad probatoria la que sea necesaria para adoptar las decisiones que en derecho correspondan, sin hacer finalmente una cosa que hay que evitarlo, que se llama activismo judicial y populismo judicial. El juez, el árbitro no puede hacer eso.
y a su turno ya estamos cansados del sistema radial acusatorio. No podemos convertir al arbitraje en el sistema arbitral acusatorio, razón por la cual tenemos que obrar con diligencia, respeto, probidad y con absoluta dignidad en el ejercicio de la función arbitral. Y con discreción. Con absoluta discreción, así es. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas.